Antes de continuar con este video, detente un momento. No lo escuches como escuches cualquier otro contenido mientras haces otra cosa. No dejes que estas palabras pasen como ruido de fondo. Este mensaje no es para entretenerte, ni para informarte, ni para explicarte teología. Es para confrontarte con una pregunta que muchas personas evitan durante toda su vida. Y por eso quiero pedirte algo simple pero serio. Si en algún momento mientras escuchas este mensaje sientes que algo dentro de ti se inquieta, no lo ignores, no cambies de video, no distraigas tu mente. Quédate hasta el final, y si reconoces que Dios todavía está hablando a tu conciencia, escribe en los comentarios una frase breve al Señor: todavía quiero escucharte. No para estkana, no para las personas que están viendo, sino como una señal delante de Dios de que tu corazón todavía quiere responder. Ahora sí, escucha con calma, porque lo que vas a oír no es para todos, pero puede ser exactamente para ti. Hay una idea espiritual que muchas personas tienen profundamente instalada en su mente, aunque nunca la expresen en voz alta. Es una suposición que produce tranquilidad, pero una tranquilidad peligrosa. La mayoría cree que si alguna vez estuviera caminando demasiado lejos de Dios, Él haría algo para detenerlo, en algo claro, algo fuerte, algo que no pudiera ignorar. Creen que si realmente estuvieran entrando en un camino espiritualmente peligroso, Dios cerraría puertas, provocaría una crisis, permitiría alguna sacudida que los obligara a detenerse. Es una forma de seguridad interior que dice en sí, estuviera realmente mal. Dios me frenaría, pero lo que muchas personas no consideran es que la Biblia describe algo mucho más inquietante que eso. La Escritura habla de momentos en los que Dios deja de detener, no porque no tenga poder, no porque no vea lo que está ocurriendo, sino porque el corazón ha demostrado repetidamente que no quiere escuchar. Y cuando ese momento llega, la vida no necesariamente se derrumba. No aparece una tragedia inmediata. No ocurre algo dramático que obligue a todos a reconocer lo que está pasando. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. La vida sigue funcionando. Los días continúan, las decisiones avanzan. Las puertas incluso pueden seguir abiertas. Y la persona interpreta todo eso como una señal de que todo está bien. Pero la ausencia de interrupción no siempre significa aprobación. A veces significa que Dios ha permitido que el corazón siga exactamente el camino que ha elegido. Durante mucho tiempo, Dios puede tratar con una persona de muchas maneras. A veces lo hace a través de la conciencia. Esa presión interior que aparece cuando sabes que algo no está bien, ese momento incómodo donde una decisión produce inquietud dentro de ti, esa sensación persistente de que deberías detenerte antes de avanzar más. Otras veces, lo hace a través de circunstancias. Una puerta que se cierra inesperadamente. Un obstáculo que aparece justo cuando estabas a punto de tomar cierta dirección. Una conversación inesperada que confronta algo que estabas intentando ignorar. Todas esas cosas pueden ser intervenciones silenciosas, barreras invisibles colocadas para proteger el corazón antes de que se aleje demasiado. Pero cuando esas advertencias se ignoran una y otra vez, algo comienza a cambiar. La primera vez que ignoras una advertencia interior, todavía pesa. La conciencia se inquieta. Hay lucha dentro de ti. Hay una parte de tu corazón que sabe que algo no está bien. Pero cuando decides continuar de todos modos, algo se debilita. La segunda vez, la incomodidad es menor. La tercera vez, aún menos. Y poco a poco el corazón aprende algo peligroso. Aprender a vivir sin escuchar. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente. Tan lentamente que muchas personas nunca perciben cuando comenzó. Solo notan que ciertas cosas ya no les incomodan como antes. Decisiones que antes habrían producido conflicto ahora parecen normales. Aquello que antes provocaba temor, ahora parece exagerado. Y el corazón comienza a interpretar ese cambio como crecimiento, como madurez, como estabilidad emocional. Pero no siempre es crecimiento. A veces es endurecimiento. Porque cuando una persona insiste demasiadas veces en no escuchar la voz que intenta detenerla, llega un momento donde esa voz se vuelve cada vez más silenciosa. No desaparece completamente, pero pierde intensidad. La conciencia deja de presionar como antes. La advertencia interior deja de insistir. Y el camino comienza a sentirse sorprendentemente tranquilo. Esa tranquilidad puede ser profundamente engañosa, porque muchas personas interpretan ese silencio como paz espiritual. Piensan que finalmente han superado una etapa de lucha interior. Piensan que ahora su relación con Dios es más estable, porque ya no sienten conflicto. Pero la verdadera paz que viene de Dios no nace cuando la conciencia se apaga, nace cuando el corazón responde. Cuando la paz aparece porque la advertencia dejó de sonar, entonces lo que parece descanso puede ser algo completamente diferente. Puede ser el momento en que Dios dejó de detenerte. La Biblia describe este proceso con una frase que aparece varias veces en un mismo pasaje y que muchos leen sin detenerse a pensar en lo que significa realmente. Dice que Dios los entregó,
No dice que los destruyó inmediatamente. No dice que los castigó de forma instantánea, dice algo diferente. Dice que Dios los entregó a aquello que habían insistido en seguir. Los entregó a sus propios deseos. Los entregó al camino que habían elegido caminar. Ese es uno de los juicios más silenciosos que existen. No es el juicio que grita, no es el juicio que produce un desastre inmediato. Es el juicio que permite que una persona continúe exactamente en la dirección que ha elegido. Y lo más inquietante es que cuando esto ocurre, la vida puede seguir funcionando durante mucho tiempo. La persona puede seguir creyendo en Dios, puede seguir hablando de fe, puede seguir participando en ambientes religiosos, pero algo dentro de ella ya no responde de la misma manera. La sensibilidad espiritual se debilita. La convicción interior ya no pesa igual. La voz que antes advertía ahora parece distante. Y el corazón comienza a caminar con una tranquilidad que parece libertad, pero que puede ser algo completamente distinto. Puede ser el momento en que Dios decidió no detener más lo que el corazón insistió en hacer. Ese es el peligro de la suposición con la que muchas personas viven, al creer que Dios siempre frenará a alguien antes de que vaya demasiado lejos. Pero la Escritura muestra que hay momentos donde Dios permite que una persona experimente completamente el camino que ha elegido, no porque esté de acuerdo con él, sino porque ese corazón ha demostrado repetidamente que no quiere escuchar. Y cuando eso ocurre, la vida puede continuar durante años sin que la persona perciba lo que ha sucedido. Por eso la pregunta más seria que aparece en este momento no es si crees en Dios. La pregunta es otra. ¿Dios todavía está deteniendo ciertas cosas en tu vida? ¿O hace tiempo que dejó de hacerlo? Bloque 2. Cuando las advertencias comienzan a desaparecer. Hay un momento en la vida espiritual que casi nadie reconoce cuando empieza a no. Ocurre con ruido, no llega acompañado de señales dramáticas, no aparece como una escena clara que pueda señalar y decir, aquí fue cuando todo cambió. En realidad sucede de forma lenta, silenciosa, casi imperceptible. Es el momento en que las advertencias comienzan a desaparecer. Al principio, cuando una persona comienza a caminar en una dirección que no agrada a Dios, algo dentro de ella reacciona. No siempre es una voz clara, no siempre es un pensamiento que puedas explicar fácilmente, pero existe una inquietud interior en una presión suave, una sensación persistente de que algo no está bien. Esa incomodidad es una forma de misericordia, es una señal de que Dios todavía está tratando con ese corazón. Es una advertencia silenciosa que intenta detener el camino antes de que avance demasiado. Muchas personas han experimentado ese momento. Antes de tomar cierta decisión, aparece una incomodidad. Antes de seguir adelante con algo que saben que no deberían hacer, surge una presión interior que no permite avanzar con tranquilidad. Algo dentro de ti dice, detente. Esa voz no siempre grita, a veces es apenas un susurro, pero está presente. Y mientras esa voz todavía habla, existe una oportunidad real de detenerse. Existe espacio para reconsiderar el camino. Existe una puerta abierta para responder a Dios. Pero cuando esa advertencia es ignorada por primera vez, algo cambia. La conciencia sigue hablando, pero la decisión de ignorarla deja una marca. La segunda vez que ocurre, la advertencia vuelve a aparecer, pero la resistencia interior es menor. La tercera vez, la inquietud dura menos tiempo, y con el paso del tiempo, algo comienza a suceder dentro del corazón. La advertencia se vuelve más débil, la presión interior se reduce, la inquietud desaparece más rápido, y poco a poco el corazón aprende algo peligroso, aprende a seguir adelante sin escuchar. Ese aprendizaje no ocurre en un solo día, ocurre lentamente. Tan lentamente que muchas personas nunca perciben cuándo comenzó. Solo notan que ciertas decisiones que antes habrían provocado conflicto ahora parecen normales. Antes había lucha interior. Ahora hay tranquilidad. Antes, algo dentro de ti reaccionaba. Ahora casi nada se mueve, y esa tranquilidad puede ser profundamente engañosa, porque muchas personas interpretan ese silencio como una señal de paz espiritual. Piensan que finalmente han superado una etapa de lucha. Piensan que ahora su relación con Dios es más madura, porque ya no sienten esa incomodidad que antes los detenía. Pero la verdadera paz con Dios no nace cuando la conciencia deja de advertir. La verdadera paz nace cuando el corazón decide obedecer. Cuando la paz aparece, porque la advertencia desapareció. Entonces lo que parece descanso puede ser algo completamente diferente. Puede ser el resultado de haber ignorado demasiadas veces la voz que intentaba detenerte. La Escritura muestra este principio con una claridad inquietante. Habla de personas que recibieron advertencias repetidas, personas que escucharon la verdad muchas veces, personas que tuvieron oportunidades claras para detenerse y reconsiderar su camino,
pero eligieron seguir adelante no una vez, muchas veces, y después de muchas advertencias ignoradas, algo ocurrió. Dios dejó de advertir con la misma insistencia, no porque estuviera aprobando su camino, sino porque el corazón ya había demostrado que no quería escuchar. Ese es uno de los momentos más peligrosos en la vida espiritual de una persona, no cuando el pecado aparece por primera vez, no cuando la lucha comienza, sino cuando la lucha desaparece. Porque cuando la lucha desaparece, el corazón puede comenzar a caminar con una confianza peligrosa, confianza en sus propias decisiones, confianza en su propio criterio, confianza en que todo está bien, simplemente porque ya no siente conflicto interior. Pero el hecho de que ya no sientas advertencias no significa que el camino sea correcto. A veces significa que la advertencia dejó de sonar. Y cuando la advertencia deja de sonar, el corazón puede continuar avanzando sin detenerse a examinar lo que está haciendo. Antes había momentos donde algo dentro de ti decía, detente. Ahora ese mensaje parece haberse apagado. Antes, ciertas decisiones producían inquietud, ahora parecen completamente aceptables. Antes había una línea clara que tu conciencia reconocía. Ahora esa línea parece haberse borrado. Ese cambio no siempre ocurre porque el corazón decidió obedecer. Muchas veces ocurre porque el corazón se acostumbró a ignorar. Y cuando el corazón se acostumbra a ignorar, la conciencia aprende a callar. Ese silencio puede durar mucho tiempo. La persona puede seguir viviendo durante años sin percibir lo que ha ocurrido. Puede seguir creyendo en Dios, puede seguir hablando de fe, puede seguir participando en ambientes religiosos, pero algo dentro de ella ya no responde igual. La sensibilidad espiritual se debilita. La capacidad de sentir convicción se reduce. La persona comienza a vivir dentro de una espiritualidad donde casi nada produce incomodidad real. Ese estado es más peligroso que una crisis visible, porque una crisis puede despertar, una crisis puede confrontar, una crisis puede obligar a una persona a detenerse y examinar su vida. Pero cuando las advertencias desaparecen, la persona puede seguir caminando sin cuestionarse, puede avanzar sin detenerse, puede creer que todo está bien simplemente porque ya no siente conflicto. Pero el silencio de la conciencia no siempre significa aprobación divina. A veces significa que el corazón ha ignorado tantas advertencias que finalmente la voz que intentaba detenerlo dejó de insistir. Y cuando eso ocurre, la persona puede continuar viviendo exactamente igual, sin darse cuenta de que algo muy serio ya ha cambiado. Por eso la pregunta que aparece en este momento no es si todavía crees en Dios, la pregunta es mucho más profunda. ¿Tu conciencia todavía reacciona cuando Dios habla? ¿O hace tiempo que las advertencias dejaron de aparecer? Bloque 3. Cuando el corazón se acostumbra a no responder, hay algo que ocurre dentro de una persona cuando las advertencias se ignoran demasiadas veces. No sucede de repente, no ocurre en una sola decisión. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero profundamente serio. Es el momento en que el corazón comienza a acostumbrarse a escuchar, sin responder. Al principio, cuando la verdad confronta a una persona, algo dentro de ella se mueve. Puede ser incomodidad, puede ser temor, puede ser una presión interior que no permite continuar con tranquilidad. Esa reacción es una señal de vida espiritual. Significa que el corazón todavía reconoce la voz de Dios. Significa que todavía existe sensibilidad. Significa que todavía hay una lucha interior entre lo que el corazón quiere hacer y lo que sabe que debería hacer. Esa lucha no es un problema, en realidad es una señal de que Dios todavía está tratando con ese corazón. Pero cuando una persona comienza a escuchar esa verdad repetidamente y decide no responder, algo empieza a cambiar. La primera vez que ocurre, la conciencia reacciona con fuerza. La segunda vez todavía hay incomodidad, pero es menor. La tercera vez la advertencia dura menos tiempo. Y poco a poco el corazón comienza a adaptarse. Aprende a convivir con una verdad que antes lo confrontaba. Aprende a escuchar sin detenerse. Aprende a seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Ese aprendizaje es uno de los procesos más peligrosos en la vida espiritual, porque mientras una persona todavía reacciona a la verdad, todavía hay esperanza de cambio. Pero cuando el corazón aprende a escuchar sin responder, algo profundo comienza a endurecerse. La verdad deja de producir movimiento interior. Se convierte en información, algo que se escucha, algo que se entiende, pero que ya no provoca decisión. Y cuando ese punto llega, la persona puede continuar viviendo dentro de una espiritualidad que parece completamente normal. Puede seguir creyendo en Dios, puede seguir hablando de fe, puede seguir escuchando mensajes espirituales, puede seguir leyendo la Biblia, pero algo dentro de ella ya no responde de la misma manera. Antes, ciertas palabras producían inquietud, ahora pasan sin causar reacción. Antes, ciertos versículos provocaban convicción, ahora parecen familiares, incluso repetitivos. Antes había momentos donde algo dentro de ti decía, cambia esto. Ahora escuchas las mismas verdades, pero continúas exactamente igual. Ese es el momento donde el corazón comienza a acostumbrarse a vivir sin responder a Dios.
Y lo inquietante es que muchas personas interpretan ese estado como estabilidad espiritual. Piensan que finalmente han alcanzado una fe más tranquila. Piensan que ahora tienen más paz, porque ya no sienten esa presión interior que antes los incomodaba. Pero la ausencia de convicción no siempre significa paz. A veces significa endurecimiento, porque la convicción es una de las formas más claras en que Dios trata con el corazón humano. Cuando una persona siente convicción, significa que Dios todavía está llamando su atención. Significa que todavía hay una invitación a cambiar. Pero cuando esa convicción deja de aparecer, el corazón puede continuar avanzando sin examinar lo que está haciendo. La Escritura muestra este principio de manera muy seria. Habla de corazones que se endurecieron con el tiempo, no porque Dios quisiera endurecerlos desde el principio, sino porque esas personas resistieron la verdad repetidamente. Cada vez que la verdad apareció, decidieron ignorarla. Cada vez que la conciencia habló, decidieron callarla. Y con el paso del tiempo el corazón se volvió menos sensible. Ese proceso no siempre es visible desde afuera. Desde afuera la vida puede parecer normal. La persona puede seguir asistiendo a la iglesia, puede seguir hablando de Dios con naturalidad, puede incluso seguir aconsejando a otros sobre temas espirituales. Pero internamente, algo ha cambiado. La relación viva con Dios se ha debilitado. La capacidad de sentir convicción se ha reducido. Y el corazón comienza a vivir dentro de una espiritualidad donde escuchar ya no significa responder. Ese es uno de los estados más peligrosos que una persona puede alcanzar. Porque mientras la verdad todavía produce reacción, todavía existe una oportunidad de despertar. Pero cuando la verdad deja de producir reacción, el corazón puede continuar caminando durante mucho tiempo sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Puede escuchar advertencias y pensar que están dirigidas a otros. Puede escuchar confrontación y asumir que no aplica a su vida. Puede escuchar llamados al arrepentimiento y sentir que ya no son necesarios. Y mientras todo eso ocurre, el corazón se acostumbra cada vez más a una vida espiritual donde la voz de Dios ya no provoca respuesta. Esa es la razón por la que la Biblia advierte tantas veces sobre el endurecimiento del corazón. Porque el endurecimiento no aparece de un día para otro. Se forma lentamente, decisión tras decisión, momento tras momento en que la verdad fue escuchada pero no obedecida. Y cuando ese endurecimiento se establece profundamente, la persona puede continuar viviendo durante años dentro de una espiritualidad que parece estable, pero que en realidad ha perdido algo esencial. Ha perdido la sensibilidad, ha perdido la capacidad de responder rápidamente cuando Dios habla. Y cuando esa sensibilidad se debilita, la vida espiritual comienza a funcionar en piloto automático. Las palabras se repiten, las oraciones continúan, las actividades religiosas siguen existiendo, pero la relación viva con Dios se vuelve distante, no porque Dios se haya alejado, sino porque el corazón se acostumbró a no responder. Por eso la pregunta que aparece en este momento no es si todavía escuchas mensajes espirituales, no es si todavía lees la Biblia, no es siquiera si todavía crees en Dios. La pregunta es más profunda que todo eso. Cuando Dios habla a través de la verdad, ¿tu corazón todavía responde? ¿O hace tiempo que aprendió a escuchar y seguir adelante sin cambiar? Bloque 4. Cuando la intervención de Dios comienza a retirarse. Hay una diferencia que muchas personas nunca consideran mientras viven su vida espiritual. La diferencia entre un camino que Dios está guiando y un camino que Dios simplemente ha dejado continuar. Desde afuera pueden parecer exactamente iguales. Ambos caminos pueden avanzar. Ambos pueden tener puertas abiertas. Ambos pueden permitir que la vida continúe con aparente normalidad. Pero internamente existe una diferencia profunda entre esos dos estados. En uno de ellos, Dios todavía interviene activamente. En el otro, Dios ha decidido permitir que el corazón experimente plenamente la dirección que eligió. Al principio, cuando Dios está tratando con una persona, su intervención puede aparecer de muchas maneras. A veces es una advertencia interior que aparece justo antes de tomar una decisión equivocada. A veces es una circunstancia inesperada que detiene algo que estabas a punto de hacer. A veces es una conversación que confronta exactamente aquello que intentabas ignorar. A veces es un versículo que aparece en tu mente en el momento preciso. Esas intervenciones no siempre parecen espectaculares. Muchas veces son pequeñas interrupciones que solo duran unos minutos o unas horas, pero en realidad son señales de misericordia. Son formas en que Dios intenta llamar la atención del corazón antes de que avance demasiado en una dirección equivocada. Mientras esas intervenciones todavía aparecen, significa que Dios sigue tratando activamente con esa vida. Significa que todavía existe una lucha por ese corazón. Significa que todavía hay oportunidades para detener el camino antes de que se aleje demasiado. Pero cuando esas intervenciones son ignoradas repetidamente, algo comienza a cambiar. No de forma inmediata, no de manera visible, sino lentamente, tan lentamente que la persona no percibe cuando empezó a ocurrir. Las interrupciones
comienzan a disminuir. Las advertencias aparecen con menos frecuencia. La inquietud interior dura menos tiempo. Y el camino comienza a sentirse más libre, más despejado, más fácil de seguir. Ese cambio puede parecer positivo al principio. Muchas personas interpretan ese momento como una señal de que finalmente todo está fluyendo. Piensan que ahora las decisiones avanzan con facilidad porque Dios está abriendo el camino. Piensan que las cosas están funcionando mejor porque finalmente están en la dirección correcta. Pero no siempre es así. A veces el camino se vuelve más fácil, no porque Dios lo esté guiando, sino porque ha dejado de detenerlo. Y esa diferencia es mucho más seria de lo que muchas personas imaginan, porque cuando Dios deja de intervenir para frenar algo, la vida puede continuar durante mucho tiempo sin que la persona perciba lo que ha ocurrido. Las decisiones avanzan, las oportunidades aparecen, los días siguen pasando con aparente normalidad, y el corazón comienza a interpretar esa continuidad como aprobación divina. Pero la ausencia de interrupción no siempre significa que Dios esté aprobando algo. A veces significa que Dios ha permitido que el corazón experimente completamente el camino que ha elegido. La Escritura muestra este principio de una manera inquietante cuando habla de personas que fueron entregadas a sus propios deseos. No dice que Dios las destruyó inmediatamente. No dice que las castigó de forma instantánea. Dice algo más profundo. Dice que Dios las entregó a aquello que insistieron en seguir. Ese acto no fue una aprobación, fue una forma de juicio silencioso. Fue el momento en que Dios permitió que el corazón caminara exactamente en la dirección que había elegido repetidamente. Y cuando ese momento llega, la vida no necesariamente se derrumba. De hecho, muchas veces continúa con una apariencia de estabilidad. La persona puede seguir creyendo en Dios, puede seguir hablando de fe, puede seguir participando en ambientes religiosos, pero algo dentro de ella ya no responde con la misma sensibilidad. La conciencia se vuelve más silenciosa, la convicción se debilita, la advertencia interior casi desaparece, y el corazón comienza a caminar con una tranquilidad peligrosa. La tranquilidad de quien ya no siente resistencia interior, la tranquilidad de quien cree que todo está bajo control, simplemente porque la vida sigue funcionando. Pero esa tranquilidad puede ser profundamente engañosa, porque cuando Dios todavía está interviniendo en la vida de una persona, muchas veces existe tensión interior. Existen momentos incómodos. Existen advertencias que obligan a detenerse. Pero cuando esa intervención comienza a retirarse, la vida puede volverse más tranquila, precisamente porque ya no hay confrontación. Y esa ausencia de confrontación puede hacer que una persona crea que finalmente alcanzó estabilidad espiritual. Pero la estabilidad que viene de Dios no nace cuando desaparecen las advertencias. Nace cuando el corazón responde a ellas. Cuando la tranquilidad aparece porque la intervención divina se retiró, entonces lo que parece paz puede ser algo completamente distinto. Puede ser el momento en que Dios ha permitido que el corazón siga adelante sin ser detenido. Ese es uno de los estados más delicados en la vida espiritual de una persona, porque mientras Dios todavía interviene, todavía hay oportunidad de detener el camino. Pero cuando la intervención se retira, el corazón puede continuar avanzando durante años sin darse cuenta de lo que ha ocurrido. Puede pensar que todo sigue igual. Puede asumir que todavía tiene el mismo nivel de sensibilidad espiritual. Puede creer que si algo estuviera realmente mal, Dios haría algo para detenerlo. Pero la realidad puede ser diferente. Puede ser que Dios ya haya permitido que ese camino continúe. Y cuando eso ocurre, la pregunta más seria no es qué decisiones estás tomando ahora. La pregunta más profunda es otra. ¿Dios todavía está interviniendo en tu vida? ¿O hace tiempo que el camino simplemente dejó de ser detenido? Bloque 5. La falsa paz que muchos confunden con la aprobación de Dios. Hay una sensación que puede aparecer en la vida espiritual de una persona y que, a primera vista, parece algo bueno. Es una sensación de tranquilidad, una sensación de estabilidad, una especie de silencio interior que reemplaza las luchas que antes existían. Muchas personas interpretan ese momento como una señal de crecimiento espiritual. Piensan que finalmente han superado una etapa difícil. Piensan que ahora tienen una relación más madura con Dios porque ya no sienten aquella presión interior que antes los incomodaba. Pero hay una pregunta que pocos se hacen cuando esa tranquilidad aparece. ¿Esa paz nació de la obediencia o del silencio de la conciencia? Porque la verdadera paz que viene de Dios no aparece cuando las advertencias desaparecen. Aparece cuando el corazón responde a ellas. Aparece cuando una persona decide alinearse con la verdad, aunque esa decisión sea difícil. Aparece cuando el corazón deja de resistir aquello que Dios está mostrando. Esa paz es profunda, clara, estable, pero la tranquilidad que aparece cuando la conciencia deja de advertir es diferente. Es una paz superficial, una calma que puede existir incluso cuando el corazón se está alejando lentamente de Dios. Al principio,
Cuando una persona comienza a caminar en una dirección equivocada, existe lucha interior e incomodidad. Hay momentos donde algo dentro de ti te detiene y te obliga a reconsiderar lo que estás haciendo. Esa lucha puede resultar incómoda, pero en realidad es una señal de que Dios todavía está tratando con tu corazón. Mientras esa lucha exista, todavía hay oportunidad de responder. Todavía hay espacio para cambiar de dirección. Todavía hay sensibilidad espiritual. Pero cuando esa lucha desaparece, muchas personas lo interpretan como un progreso. Piensan que finalmente están en paz con Dios. Piensan que han superado sus dudas. Piensan que ahora tienen más estabilidad espiritual. Pero la ausencia de lucha no siempre significa que el corazón se haya alineado con Dios. A veces significa que el corazón se acostumbró a ignorar las advertencias. Y cuando eso ocurre, la conciencia se vuelve más silenciosa. La presión interior desaparece, las decisiones se toman sin conflicto, y el camino comienza a sentirse sorprendentemente tranquilo. Esa tranquilidad puede ser muy engañosa, porque permite que una persona siga avanzando sin examinar profundamente su vida espiritual. Permite que alguien crea que todo está bien simplemente porque ya no siente incomodidad. Pero el silencio interior no siempre significa que Dios esté aprobando el camino. A veces significa que el corazón ha dejado de escuchar. La Escritura muestra este principio de una forma inquietante cuando habla de personas que fueron entregadas a sus propios deseos. No fue un castigo inmediato, no fue un desastre visible, fue algo mucho más silencioso. Dios permitió que continuaran en el camino que habían elegido repetidamente. Esa decisión divina no fue una aprobación, fue una forma de juicio. Fue el momento en que Dios dejó de intervenir con la misma insistencia que antes. Y cuando eso ocurre, la vida puede seguir funcionando durante mucho tiempo. Las decisiones continúan, las responsabilidades siguen, las oportunidades aparecen, y la persona comienza a interpretar esa continuidad como una señal de que Dios está bendiciendo su camino. Pero la continuidad no siempre significa bendición. La vida puede seguir avanzando incluso cuando el corazón ya no está respondiendo a Dios como antes. La persona puede seguir creyendo en Dios, puede seguir hablando de fe, puede seguir participando en ambientes religiosos, pero algo dentro de ella ya no se mueve con la misma sensibilidad. La convicción interior se debilita, la conciencia deja de advertir con claridad, la verdad se escucha pero ya no produce decisión. Ese estado es más peligroso de lo que muchas personas imaginan, porque cuando la conciencia deja de advertir, la persona puede vivir durante años creyendo que está en paz con Dios, simplemente porque ya no siente conflicto interior. Pero la verdadera paz no se mide por la ausencia de conflicto. Se mide por la presencia de obediencia. Cuando la paz aparece porque el corazón decidió alinearse con la verdad, esa paz es profunda y estable. Pero cuando la tranquilidad aparece porque el corazón dejó de reaccionar a la verdad, entonces lo que parece paz puede ser en realidad una señal de endurecimiento. Ese endurecimiento no ocurre de repente, se forma lentamente, cada vez que una advertencia fue ignorada, cada vez que la conciencia habló y el corazón decidió continuar, cada vez que la verdad confrontó algo en la vida y fue dejada de lado. Con el tiempo, el corazón aprende a convivir con decisiones que antes habrían producido conflicto, aprende a vivir dentro de una espiritualidad donde casi nada provoca incomodidad real. Y esa comodidad puede hacer que una persona crea que finalmente ha alcanzado estabilidad espiritual. Pero la estabilidad que viene de Dios no elimina la sensibilidad del corazón. La verdadera vida espiritual mantiene el corazón atento, sensible, dispuesto a responder cuando Dios habla. Cuando esa sensibilidad desaparece, la vida puede seguir funcionando externamente, pero internamente algo esencial se ha debilitado. Por eso la pregunta que aparece en este momento no es si sientes paz. La pregunta es más profunda que eso. La tranquilidad que sientes nació de la obediencia, o apareció porque la conciencia dejó de advertirte como antes. Si mientras escuchas esto algo dentro de ti reconoce que has asumido que estás bien, sin examinarte, no lo ignores, no lo pospongas. Hoy mismo toma un tiempo real de silencio, no para repetir palabra, para permitir que tu corazón sea revisado. Y si tienes la valentía de hacerlo, escribe en los comentarios: no quiero confiar en una ilusión, no como frase pública, sino como decisión personal, porque muchos pensaron que estaban bien, hasta que descubrieron que no lo estaban, y tú todavía estás a tiempo de examinarte antes de decir esa frase. Bloque 6. Cuando Dios deja de interrumpir tu camino, hay algo que muchas personas nunca perciben. Mientras ocurre en su vida, no sucede con ruido, no aparece como un momento dramático, no llega con una señal clara que digan aquí está pasando algo serio. En la mayoría de los casos, ocurre en silencio. Es el momento en que Dios deja de interrumpir el camino de una persona. Durante mucho tiempo, antes de llegar a ese punto,
Dios suele intervenir de muchas maneras, no siempre de forma espectacular. Muchas veces lo hace a través de pequeñas interrupciones, momentos donde algo que parecía seguro se detiene inesperadamente, decisiones que parecían avanzar con facilidad, pero de repente encuentran un obstáculo, conversaciones que aparecen en el momento exacto y confrontan algo que estabas intentando ignorar, pensamientos que llegan a tu mente y te obligan a reconsiderar una dirección que estabas a punto de tomar. Muchas veces esas interrupciones parecen simples coincidencias, pero en realidad pueden ser formas silenciosas de intervención divina. Son barreras invisibles que aparecen para frenar el corazón antes de que avance demasiado en un camino equivocado. Mientras esas interrupciones todavía ocurren, significa que Dios sigue tratando activamente con esa vida. Significa que todavía existe una lucha por ese corazón. Significa que todavía hay oportunidades para detener el rumbo y reconsiderar el camino. Pero cuando esas intervenciones son ignoradas repetidamente, algo comienza a cambiar. No ocurre de un día para otro. No sucede de manera dramática. Es un proceso lento, casi imperceptible. Las interrupciones comienzan a desaparecer. Los obstáculos que antes aparecían dejan de aparecer con la misma frecuencia. Las decisiones comienzan a avanzar con más facilidad y el camino empieza a sentirse más libre, más despejado, más fácil de recorrer. Ese cambio puede parecer positivo al principio. Muchas personas interpretan ese momento como una señal de que finalmente todo está fluyendo. Piensan que ahora las decisiones avanzan con más facilidad porque Dios está abriendo puertas. Piensan que el camino se volvió más claro porque finalmente están en la dirección correcta, pero no siempre es así. A veces el camino se vuelve más fácil no porque Dios lo esté guiando, sino porque ha dejado de interrumpirlo. Y esa diferencia es mucho más profunda de lo que muchas personas imaginan, porque cuando Dios todavía está interviniendo en la vida de una persona, muchas veces hay resistencia, hay momentos incómodos, hay advertencias que obligan a detenerse y reconsiderar ciertas decisiones, pero cuando esas intervenciones desaparecen, la vida puede sentirse más tranquila precisamente porque ya no existe confrontación, y esa tranquilidad puede ser profundamente engañosa, porque permite que una persona crea que finalmente todo está bajo control. Permite que piense que su camino está siendo aprobado simplemente porque nada lo está deteniendo. Pero la ausencia de interrupción no siempre significa aprobación divina. A veces significa que Dios ha permitido que el corazón continúe exactamente en la dirección que ha elegido. La Escritura muestra este principio de una manera inquietante cuando habla de personas que fueron entregadas a sus propios deseos. No dice que Dios las destruyó inmediatamente. No dice que las castigó con una tragedia visible. Dice algo más silencioso. Dice que Dios las entregó, es decir, permitió que continuaran exactamente en el camino que habían insistido en seguir. Ese momento no siempre se reconoce cuando ocurre. La vida puede seguir funcionando con aparente normalidad. Las decisiones continúan avanzando, las responsabilidades siguen. Incluso pueden aparecer oportunidades que parecen confirmar que todo está bien, y la persona comienza a interpretar esa continuidad como una señal de bendición. Pero la continuidad no siempre significa bendición. La vida puede seguir avanzando incluso cuando Dios ha dejado de intervenir para detener algo. Ese es uno de los aspectos más serios de la vida espiritual que muchas personas nunca consideran. ¿Creen que si estuvieran realmente caminando en una dirección peligrosa, Dios haría algo para detenerlos? ¿Creen que aparecería una crisis? ¿Creen que ocurriría una sacudida lo suficientemente fuerte como para obligarlos a reaccionar? Pero la Biblia muestra que no siempre ocurre así. A veces Dios permite que el corazón experimente plenamente el camino que ha elegido, no porque esté de acuerdo con él, sino porque ese corazón ha demostrado repetidamente que no quiere escuchar. Y cuando eso ocurre, el camino puede volverse sorprendentemente tranquilo. Las decisiones avanzan sin obstáculos. Las advertencias desaparecen. La conciencia deja de presionar y la persona comienza a caminar con una confianza que puede ser peligrosa. Confianza en que todo está bien. Confianza en que si algo estuviera realmente mal, Dios lo detendría. Pero la realidad puede ser diferente. Puede ser que Dios ya haya dejado de interrumpir ese camino. Y cuando eso ocurre, la persona puede seguir avanzando durante años sin darse cuenta de lo que ha cambiado. Puede seguir creyendo en Dios. Puede seguir hablando de fe, puede seguir participando en ambientes espirituales, pero algo dentro de ella ya no responde con la misma sensibilidad. La convicción se debilita, la advertencia interior casi desaparece, la conciencia se vuelve cada vez más silenciosa, y el corazón comienza a vivir dentro de una tranquilidad que parece estabilidad espiritual, pero que en realidad puede ser el resultado de que Dios ha permitido que el camino continúe sin ser detenido. Ese es uno de los momentos más delicados en la vida espiritual de una persona, porque mientras Dios todavía interrumpe, todavía hay oportunidad de detener el rumbo. Pero cuando esas interrupciones desaparecen,
el corazón puede seguir caminando durante mucho tiempo sin cuestionarse. Y por eso la pregunta más seria que aparece en este momento no es si tu vida sigue avanzando. La pregunta es otra. ¿Dios todavía está interrumpiendo ciertas cosas en tu camino? ¿O hace tiempo que dejó de hacerlo? Bloque 7. Cuando seguir adelante puede ser la señal equivocada. Hay una idea que muchas personas llevan dentro sin decirla en voz alta. No siempre la expresan, pero viven como si fuera completamente cierta. Es la creencia de que mientras la vida continúe avanzando con normalidad, todo debe estar bien delante de Dios. Si las decisiones siguen funcionando, si los planes continúan desarrollándose, si las puertas permanecen abiertas y no aparece una crisis que detenga el camino, entonces el corazón llega a una conclusión que parece lógica en Dios. Debe estar aprobando este rumbo. Esa conclusión produce tranquilidad, produce una sensación de seguridad espiritual. Pero esa tranquilidad puede ser profundamente engañosa, porque el hecho de que la vida continúe avanzando no significa necesariamente que Dios esté aprobando el camino. Muchas personas viven con la idea de que si alguna vez estuvieran caminando demasiado lejos de Dios, algo fuerte ocurriría para detenerlas. Creen que aparecería una crisis. Creen que Dios provocaría una interrupción visible, una sacudida tan clara que no podrían ignorarla. Piensan que si el camino fuera realmente peligroso, Dios cerraría las puertas de manera evidente. Pero la Escritura presenta una realidad mucho más inquietante. Hay momentos en los que Dios no detiene inmediatamente a una persona. En lugar de provocar una crisis, permite que continúe, permite que avance, permite que experimente plenamente el camino que ha elegido seguir. Ese permiso no siempre se reconoce cuando ocurre. La vida puede seguir funcionando con aparente normalidad. Las responsabilidades continúan. Las decisiones avanzan. Incluso pueden aparecer oportunidades que parecen confirmar que todo está bien. Y poco a poco el corazón comienza a interpretar esa continuidad como una señal de bendición. Pero la continuidad no siempre significa aprobación divina. A veces significa algo mucho más serio. A veces significa que Dios ha permitido que el corazón siga exactamente la dirección que ha insistido en tomar. La Biblia describe este momento con una frase que muchos leen sin detenerse a considerar su peso real. Dice que Dios los entregó. No dice que los destruyó inmediatamente. No dice que los castigó con una tragedia visible. Dice algo más silencioso. Dice que Dios permitió que continuaran en aquello que habían insistido en seguir. Ese acto no fue una aprobación. Fue una forma de juicio silencioso. Fue el momento en que Dios permitió que el corazón caminara completamente hacia aquello que había elegido. Cuando ese punto llega, la vida puede continuar durante mucho tiempo sin que la persona perciba lo que ha cambiado. Desde afuera todo puede parecer completamente normal. La persona puede seguir creyendo en Dios, puede seguir hablando de fe, puede seguir participando en actividades espirituales, puede seguir escuchando mensajes y leyendo la Escritura. Pero algo dentro de ella ya no responde de la misma manera. La sensibilidad espiritual comienza a debilitarse. La convicción interior pierde intensidad. La conciencia deja de reaccionar con la misma claridad. Y el corazón empieza a caminar dentro de una tranquilidad que parece estabilidad espiritual, pero que en realidad puede ser algo completamente diferente. Puede ser la tranquilidad de alguien que fue dejado seguir. Ese es el peligro de confundir continuidad con bendición. Porque cuando todo sigue funcionando, el corazón puede convencerse de que su relación con Dios sigue intacta. Puede pensar que todavía tiene control sobre su vida espiritual. Puede asumir que si algo estuviera realmente mal, Dios haría algo para detenerlo. Pero lo que muchas personas no consideran es que esa intervención pudo haber ocurrido muchas veces antes. Tal vez hubo advertencias que aparecieron en momentos precisos. Tal vez hubo inquietudes interiores que intentaron frenar ciertas decisiones. Tal vez hubo circunstancias que interrumpieron planes que no debían continuar. Tal vez hubo momentos donde la conciencia habló con claridad. Pero cada una de esas señales fue ignorada. Cada advertencia fue escuchada, pero no obedecida. Cada interrupción fue interpretada como un obstáculo que debía superarse, en lugar de una advertencia que debía escucharse. Can el tiempo. Ese patrón comienza a formar algo peligroso dentro del corazón. Se desarrolla un hábito silencioso, el hábito de seguir adelante sin escuchar. Y cuando ese hábito se fortalece demasiado, llega un momento donde el corazón aprende a caminar sin detenerse para responder. Cuando el corazón llega a ese punto, Dios puede permitir que continúe exactamente en esa dirección. Ese es el momento donde seguir adelante deja de ser una señal positiva, porque la vida puede seguir funcionando incluso cuando el corazón ha dejado de responder a Dios. Puede continuar avanzando, incluso cuando la sensibilidad espiritual se ha debilitado profundamente. Puede mantenerse estable externamente mientras algo esencial se ha deteriorado en el interior. Ese es uno de los estados más peligrosos en la vida espiritual. No porque la vida se derrumbe inmediatamente,
sino porque puede seguir funcionando con aparente normalidad. Mientras el corazón se acostumbra cada vez más a vivir sin responder cuando Dios habla. Y cuando una persona llega a ese punto, la pregunta más importante ya no es qué tan bien están funcionando las cosas en su vida. La pregunta más seria es otra. ¿El camino que está siguiendo continúa porque Dios lo está guiando? ¿O simplemente porque Dios dejó de detenerlo? Bloque 8. Cuando el corazón ya no reconoce el peligro. Hay un momento en la vida espiritual de una persona que puede ser más peligroso que una caída visible. No es cuando alguien se aleja de Dios de forma evidente. No es cuando una persona abandona la fe o declara abiertamente que ya no cree. Ese tipo de situaciones, Anqui Graves, al menos hacen que el problema sea visible. El verdadero peligro aparece cuando alguien sigue creyendo que todo está bien, mientras su corazón ya no reconoce el peligro en el que se encuentra. Ese estado es silencioso, no produce alarma, no provoca crisis inmediatas. De hecho, muchas veces ocurre mientras la vida continúa con absoluta normalidad. La persona sigue creyendo en Dios, sigue hablando de fe, sigue participando en ambientes espirituales, pero algo profundo dentro de ella ha cambiado. La sensibilidad espiritual comienza a disminuir, la capacidad de percibir advertencias se debilita. La conciencia ya no reacciona con la misma claridad cuando algo está mal. Y poco a poco el corazón comienza a vivir dentro de una tranquilidad que parece estabilidad espiritual, pero que en realidad puede ser algo completamente diferente. Al principio, cuando una persona comienza a caminar en una dirección equivocada, existen señales claras. La conciencia habla en la verdad incomoda. Ciertas decisiones provocan inquietud interior. Esa incomodidad no es un problema, es una forma de protección espiritual. Es la manera en que Dios llama la atención del corazón antes de que el camino avance demasiado. Es la forma en que el espíritu confronta suavemente al corazón para invitarlo a reconsiderar lo que está haciendo. Mientras esa incomodidad todavía aparece, significa que el corazón sigue siendo sensible. Significa que todavía existe una reacción cuando la verdad toca la conciencia. Pero cuando esas advertencias se ignoran repetidamente, algo empieza a cambiar lentamente. La conciencia se acostumbra a ser ignorada. La inquietud dura menos tiempo. La presión interior se debilita y el corazón comienza a adaptarse a una vida donde las advertencias ya no provocan reacción. Ese proceso ocurre lentamente. Tan lentamente que muchas personas nunca perciben cuándo comenzó. Solo notan que ciertas cosas que antes habrían provocado conflicto interior ahora parecen normales. Aquello que antes habría despertado temor, ahora parece exagerado. Decisiones que antes habrían sido cuestionadas, ahora se toman con tranquilidad. El corazón comienza a interpretar ese cambio como madurez, como estabilidad emocional, como crecimiento espiritual. Pero muchas veces no es madurez. Muchas veces es endurecimiento. Porque cuando el corazón se endurece, la verdad deja de provocar movimiento interior. La persona puede escuchar la verdad, entenderla intelectualmente, incluso repetirla, pero algo dentro de ella ya no se mueve cuando la escucha. Ese es el punto donde el peligro se vuelve invisible para el propio corazón. La persona puede seguir creyendo que está cerca de Dios, puede seguir afirmando su fe, puede incluso seguir aconsejando a otros sobre temas espirituales, pero internamente algo esencial se ha debilitado. La capacidad de reconocer el peligro ya no funciona como antes. La conciencia deja de advertir con claridad, la convicción interior pierde fuerza, y el corazón comienza a caminar dentro de una tranquilidad peligrosa. Una tranquilidad que parece espiritual, pero que en realidad puede ser el resultado de haber ignorado demasiadas veces la voz que advertía. Cuando una persona llega a ese estado, deja de examinar su vida con la misma seriedad, deja de cuestionar sus decisiones, deja de preguntarse si el camino que está siguiendo realmente agrada a Dios, simplemente continúa avanzando. Y mientras la vida sigue funcionando con normalidad, el corazón interpreta esa normalidad como confirmación de que todo está bien. Pero la normalidad no siempre significa aprobación divina. La vida puede continuar funcionando incluso cuando el corazón ya no está respondiendo a Dios como antes. La Escritura describe este proceso cuando habla del endurecimiento del corazón. No describe un cambio repentino, describe un proceso progresivo. Cada vez que la verdad fue ignorada, el corazón se volvió un poco menos sensible. Cada vez que la conciencia fue silenciada, la advertencia perdió intensidad. Cada vez que el corazón decidió seguir adelante, en lugar de responder, la sensibilidad espiritual se debilitó un poco más con el tiempo. El corazón se acostumbró a escuchar la verdad sin reaccionar a ella. Ese es el momento donde una persona puede vivir durante años dentro de una espiritualidad que parece completamente normal, pero que ha perdido algo esencial. Ha perdido
La sensibilidad ha perdido la capacidad de reaccionar cuando Dios habla. Ha perdido la urgencia de examinar el propio corazón. Y cuando esa sensibilidad desaparece, la vida puede seguir avanzando sin que la persona perciba lo que está ocurriendo dentro de ella. Puede seguir creyendo que su relación con Dios está intacta. Puede pensar que todavía tiene control sobre su vida espiritual. Puede asumir que si algo estuviera realmente mal, Dios lo haría evidente. Pero lo que muchas personas no consideran es que Dios ya pudo haber hablado muchas veces antes. Las advertencias pudieron haber aparecido en momentos precisos. Las interrupciones pudieron haber ocurrido para detener ciertas decisiones. La conciencia pudo haber hablado con claridad, y cada una de esas oportunidades fue ignorada. Cuando ese patrón se repite demasiadas veces, llega un momento donde el corazón deja de reconocer el peligro. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque la sensibilidad para percibirlo se ha debilitado profundamente. Y cuando el corazón llega a ese punto, la persona puede continuar caminando durante mucho tiempo creyendo que todo está bien, sin darse cuenta de que algo muy serio ha cambiado dentro de ella. Porque el mayor peligro no siempre es alejarse de Dios de manera evidente. El mayor peligro es seguir caminando, mientras el corazón ya no reconoce la distancia que se ha formado. Bloque 9. El momento en que todavía puedes detenerte. Hay una verdad que muchas personas solo comprenden cuando ya han avanzado demasiado lejos. Mientras el corazón todavía puede escuchar una advertencia, todavía existe una oportunidad. Mientras la verdad todavía provoca una inquietud interior. Mientras una palabra toca tu conciencia y produce incomodidad, mientras algo dentro de ti se mueve al escuchar estas ideas, todavía no todo está perdido. El peligro más grande no es simplemente caminar en una dirección equivocada. El peligro más grande es perder la capacidad de detenerse. Porque cuando el corazón ya no puede detenerse, cuando ya no responde, cuando ya no reacciona, entonces la distancia con Dios puede crecer sin que la persona lo perciba. A lo largo de la vida espiritual de una persona, Dios suele hablar muchas veces. No siempre lo hace de forma espectacular. No siempre lo hace con señales extraordinarias. Muchas veces habla de forma sencilla, casi silenciosa. Puede ser a través de una palabra que toca algo profundo dentro del corazón, a través de un mensaje que parece describir exactamente lo que está ocurriendo dentro de ti, a través de un versículo que aparece en el momento preciso, o a través de una inquietud persistente que no te permite continuar con tranquilidad. Es una sensación interior que dice que algo no está bien, que algo necesita cambiar, que algo en el camino no debería seguir igual. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para detenerse, una oportunidad para reconsiderar el rumbo, una oportunidad para responder antes de que el corazón avance demasiado en una dirección equivocada. Pero cada oportunidad también exige una decisión. Escoger o ignorar, responder o continuar. Detenerse o seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Muchas personas viven con la idea de que siempre habrá otra oportunidad más adelante. Piensan que si hoy ignoran una advertencia, mañana podrán responder. Piensan que si hoy continúan caminando en la misma dirección, más adelante tendrán tiempo para cambiar. Piensan que cuando llegue el momento adecuado, podrán detenerse sin dificultad. Pero lo que pocas personas consideran es que cada vez que una advertencia se ignora, la siguiente se vuelve más difícil de escuchar. Cada vez que la conciencia es silenciada, su voz pierde fuerza. Cada vez que la verdad se escucha sin producir respuesta, el corazón se acostumbra un poco más a vivir sin reaccionar. Este proceso es lento, pero es real, y con el tiempo produce algo serio. El corazón aprende a seguir adelante sin detenerse. Cuando ese hábito se forma profundamente, la capacidad de reaccionar comienza a desaparecer. La persona puede seguir escuchando la verdad, puede seguir leyendo la escritura, puede seguir participando en ambientes espirituales, puede seguir diciendo que cree, pero algo dentro de ella ya no responde. La verdad se vuelve familiar, algo que se escucha pero que ya no provoca decisión, algo que se entiende pero que ya no produce cambio. Ese es el punto donde el peligro se vuelve profundo. No porque la verdad haya dejado de existir, sino porque el corazón ha dejado de reaccionar a ella. Y cuando el corazón llega a ese estado, la vida puede continuar durante mucho tiempo con una apariencia de normalidad. La persona puede seguir creyendo que todo está bajo control, puede pensar que todavía tiene tiempo, puede asumir que si realmente fuera necesario cambiar, sabría cuándo hacerlo. Pero el problema es que la capacidad de reconocer ese momento puede desaparecer. Por eso, este instante es más serio de lo que parece. Porque si mientras escuchas estas palabras todavía sientes algo dentro de ti, significa que tu corazón aún no está completamente endurecido. Significa que la conciencia todavía puede reaccionar. Significa que todavía existe la posibilidad de detener el camino. Pero esa oportunidad no debe tratarse con ligereza. Cada vez que una advertencia se ignora,
el corazón se vuelve un poco menos sensible. Cada vez que la verdad se escucha sin producir respuesta, la reacción interior se debilita. Cada vez que una persona decide continuar exactamente igual después de escuchar una advertencia, la siguiente oportunidad se vuelve más difícil de reconocer. La Escritura advierte sobre este proceso cuando dice que no debemos endurecer el corazón. Cuando Dios habla, el peligro no aparece cuando Dios deja de hablar. El peligro aparece cuando el corazón deja de responder. El endurecimiento no ocurre porque la verdad desaparezca, sino porque la verdad es escuchada muchas veces, y cada vez es ignorada. Ese es el punto donde una persona puede seguir caminando durante años, creyendo que todavía tiene control sobre su vida espiritual. Puede pensar que el cambio siempre estará disponible cuando lo necesite. Puede creer que el arrepentimiento será fácil cuando decida hacerlo. Pero lo que muchos descubren demasiado tarde es que el corazón no permanece igual después de ignorar la verdad muchas veces. Se vuelve más resistente, más silencioso, más acostumbrado a seguir adelante sin detenerse. Por eso el momento más importante no es mañana, no es cuando las circunstancias cambien, no es cuando la vida se vuelva más cómoda, no es cuando aparezca una situación que obligue a reaccionar. El momento más importante es cuando la verdad aparece delante de ti, porque ese es el instante donde el corazón todavía puede responder. Ese es el instante donde todavía puedes detener el camino. Ese es el instante donde todavía puedes decidir no seguir avanzando en la misma dirección. Y si mientras escuchas este mensaje algo dentro de ti reconoce que estas palabras están hablando directamente a tu conciencia, entonces este momento no es una coincidencia. Es una advertencia, no una advertencia para producir miedo, sino una advertencia para provocar decisión. Porque mientras el corazón todavía puede escuchar, todavía puede responder, y mientras todavía puede responder, todavía puede detener el camino antes de que sea demasiado tarde. Bloque 10. Cuando decides no seguir igual. Hay un momento en la vida espiritual de una persona que puede parecer pequeño desde afuera, pero que en realidad define mucho más de lo que imagina. No es un momento espectacular, no es una escena dramática que todos puedan ver. Muchas veces ocurre en silencio, dentro del corazón, en un instante donde nadie más está mirando. Es el momento en que alguien decide si seguirá caminando exactamente igual, o si finalmente se detendrá. A lo largo de este mensaje se ha hablado de advertencias, de conciencia, de corazones que se acostumbran a no responder. Pero ahora todo se reduce a algo mucho más simple, y al mismo tiempo, mucho más serio. La decisión que tomas cuando la verdad aparece delante de ti. Porque cada vez que la verdad toca el corazón, ocurre algo muy claro. El corazón responde, o el corazón se endurece un poco más. No existe un punto neutro. No existe el escuchar ahora y decidir después. Cada vez que una persona escucha una advertencia y continúa exactamente igual, algo dentro de ella cambia. La sensibilidad se debilita, la reacción interior pierde intensidad y la próxima advertencia se vuelve más fácil de ignorar. Por eso, este momento es más importante de lo que parece. Porque mientras escuchabas este mensaje algo pudo haber ocurrido dentro de ti. Tal vez una frase te hizo detenerte por un instante. Tal vez una idea produjo una incomodidad interior. Tal vez una pregunta apareció en tu mente y no pudiste ignorarla completamente. Si algo así ocurrió, no es casualidad. Es una señal, no una señal de condenación, sino una señal de que tu corazón todavía puede escuchar. Y mientras el corazón todavía puede escuchar, todavía puede responder. Muchas personas pasan años escuchando la verdad sin responder a ella. Escuchan advertencias, sienten momentos de convicción, pero continúan viviendo exactamente igual. Con el tiempo, esa reacción interior se vuelve cada vez más débil, hasta que finalmente el corazón se acostumbra a vivir sin responder cuando Dios habla. Ese es el momento que la Escritura describe como endurecimiento. No ocurre cuando la verdad desaparece, ocurre cuando la verdad es escuchada muchas veces, pero nunca obedecida. Sin embargo, el hecho de que hayas escuchado este mensaje hasta aquí significa algo importante. Significa que todavía estás aquí. Significa que todavía estás escuchando. Significa que tu corazón todavía tiene la oportunidad de decidir. La pregunta no es si has cometido errores. La pregunta no es si has ignorado advertencias antes. La pregunta real es lo que decides hacer ahora, porque siempre llega un momento donde una persona deja de justificarse, deja de posponer y decide detener el camino. Ese momento no siempre viene acompañado de emoción. Muchas veces es una decisión tranquila, silenciosa, profunda, una decisión interior donde alguien reconoce que no quiere seguir caminando sin escuchar a Dios. Y si mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti sabe que necesitas detenerte, entonces no ignores ese momento. No lo pospongas. No lo conviertas en otra advertencia que escuchaste y dejaste pasar. Haz algo simple, pero significativo. Escribe ahora mismo en los comentarios una frase breve,
al Señor, todavía quiero escucharte. No lo escribas para este canal, no lo escribas para otras personas. Escríbelo como una decisión delante de Dios, como una forma de decir que tu corazón no quiere acostumbrarse a vivir sin responder. Porque cada vez que alguien decide responder cuando Dios habla, algo comienza a cambiar. La sensibilidad espiritual empieza a despertar. La conciencia recupera claridad. El corazón vuelve a reaccionar. Y el camino que parecía seguir avanzando sin dirección puede comenzar a corregirse. Si este mensaje habló a tu conciencia, suscríbete al canal. Aún hay tiempo, no para consumir contenido, sino para seguir escuchando advertencias que muchas veces el mundo prefiere ignorar. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar esto, porque hay personas que todavía están a tiempo, pero no lo saben. Y si llegaste hasta aquí, recuerda algo importante: mientras el corazón todavía puede escuchar, todavía hay tiempo. Mientras el corazón todavía puede responder, todavía hay esperanza. Y mientras todavía puedes detener el camino, todavía hay tiempo.